Y muy bien, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar. No escogí el caso, o sea, literalmente es el último que sale en el New England. Yo sé que hay otros casos en otras revistas, lo que sí, bueno, ya desde hace varios años suelo por lo menos ojear el caso de la semana, o cuando, no siempre hay, pero el caso de la semana del New England pues, suele estar como muy bien presentado, suele estar padre, y simplemente es el último, o sea, mis sesgos de neurólogo de closet no tuvieron nada que ver aquí. Mi plan original en la vida era dedicarme a la neurología. Yo estaba muy convencido de que lo mío era la neurología, hasta que el doctor Carrillo Maravilla me sonsacó de dedicarme a otra cosa, por lo cual le agradezco mucho. Pero mi plan original era ser neurólogo, hasta que un día, justo después de presentar mi tesis de neurología, el doctor Carrillo Maravilla me dijo que no, que lo mío era investigar metabolismo, y tenía toda la razón del mundo. El punto está en que, bueno, pues este es un caso súper neurológico, tiene un poco de neurocirugía. Si alguien aquí es especialista en neurología, manifiéstese por favor, porque nos sería súper útil su insight especializado. Yo no soy experto en neurología, y pues si hay alguien aquí neurólogo, estaría bien padre que nos vaya diciendo qué es lo que piensa, o sobre todo pues a la hora de discutir el caso. Bueno, no está escogido con esos sesgos personales, simplemente es el último del New England. Si ustedes encuentran un caso que esté padre en otra revista, o en donde sea, en su hospital incluso, y lo quieren presentar, pues adelante, ¿no? O sea, lo votamos cada semana, como es la idea. Este caso es el caso de un hombre de 67 años de edad. Sus antecedentes de relevancia son que tiene síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. Y ya le habían, o sea, si se fijan en el caso, o conforme lo van leyendo, en un principio le pasó lo que le pasa a todos los pacientes con CPAP, que no le podían ajustar la máscara, ¿no? Y entonces no sé, le detectaron el CPAP primero con un estudio hecho en casa. Esas son, bueno, además también ya echando chisme, mi chamba de medio tiempo para completar la beca en el doctorado, trabajaba como asistente de investigación en un laboratorio de fisiología del sueño. Entonces también por ese lado, me gustó mucho este caso. Lo que le hicieron a esta persona en un principio, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, hay unas como tamizajes de polisomnos que consisten en dos derivaciones, casi siempre se ponen en ambos hombros, y un saturómetro que se pone en el dedo, y unos electrodos que se ponen en las piernas, y que se utiliza como un tamizaje general que se le puede poner a un paciente para que se vaya a su casa, y de ahí se toman datos sugestivos de distintas patologías, ¿no? Seguramente ese fue el primero que le hicieron a este paciente. Le detectaron SAOS, le detectaron que tenía 20 episodios, o sea, su índice de hipoapneas por hora de 20, y le empezaron CPAP. Nunca se acomodó al CPAP, la máscara nunca le acomodó, eso le pasa como al 80% más de personas que intentan iniciar tratamiento con CPAP, y después, como ya vamos a ir viendo, su tratamiento del sueño fue cambiado. Otro de los diagnósticos que quedan relativamente bien establecidos, en este caso, es el de parasomnias de la fase REM. Algo de lo que yo creo que más vale la pena en la revisión de este caso que hacen en el New England es esta explicación de cómo las parasomnias se clasifican, se subdividen en las que están propias de la fase REM y no propias de la fase REM. Lo que vuelve característico a estas parasomnias es que, bueno, pues durante la fase REM de movimientos oculares rápidos, lo normal, lo fisiológico, es que no tengamos tono muscular. El cerebro va en chinga, pero el cuerpo está quietecito. En la fase no REM es al revés. Algo característico también de las parasomnias de la fase REM es que de alguna forma se verbaliza o se actúa lo que se está soñando. Como es la parte de sueños activos, pues es cuando hay gritos, risas, a veces llanto. El paciente parece que ahí le dio 2, 3 trancazos a su esposa. Y como la fase REM
típicamente ocurre en la segunda mitad, bueno, ya ven que es un ciclo, pero la mayor parte de la fase REM, los minutos de fase REM ocurren en la segunda mitad de la fase del sueño, es más típica de zona, o sea, de horas tardías durante la noche que de las horas tempranas. El paciente hablaba cuando dormía, se cayó de la cama varias veces, le pegó a su esposa varias veces y parecía que actuaba sus sueños y por eso le diagnosticaron parasomnias de la fase REM. Además, vive con diabetes tipo 2, no nos cuentan mucho más sobre eso, más que lo controlaban con insulina, lo que en realidad quiere decir que no lo controlaban en lo absoluto. Luego nos meteremos en por qué creo que es una, o sea, darle insulina a alguien que vive con diabetes tipo 2 es una mala idea. Hoy no es ese día, solo sabemos eso, no nos dicen mucho más sobre cuántos años llevaba con el diagnóstico, sobre si tenía hipocrecimientos orales o no, sobre por qué insulina y otras cosas, solo nos cuentan eso. Y nos cuentan, aunque no nos explican demasiado bien, pues el cóctel de drogas con el que vivía al momento de la evaluación. Le daban alprazolam, bupropión, ¿sí? Fenofibrato, seguramente tenía triglicéridos altos y no nos cuentan mucho más. La insulina, no nos dicen cuál, cómo, de cuánto, etcétera. Melatonina, la melatonina después resultó ser importante, y metformina, ¿no? El único condicionante que nos platicamos. Ahora bien, nos cuentan que 3 años antes del momento de la evaluación, el paciente notó, bueno, la esposa del paciente notó que hablaba mucho, que gritaba mientras estaba dormido. Y tiene el derrame pues como déjenme aquí muteo. No sé si clínicamente les integre, yo la verdad no lo revisé. Ya se mutearon. A ver, listo. Ahí andan presentando otro caso. No está más padre que este. No, a lo mejor sí. La esposa del paciente notó que hablaba mucho, que gritaba, que se movía mucho, que se cayó de la cama. Esto desde 3 años antes del momento de la revisión del caso. 2 años antes del momento en el que los médicos que escriben el caso revisaron al paciente, empezó a presentar muchísima somnolencia durante el día. Durante estos episodios se llegó a quedar dormido, estando incluso medio de pie, medio sentado, o sea, parecía que se quedaba dormido estando de pie. Y aquí fue lo de los platos, no. Y que era difícil de despertar. O sea, esto también después se vuelve muy importante. No solo se quedaba dormido, era difícil de despertar, como un R1 posguardia, pues. Y varias horas después, pues ya parecía que solito se normalizaba, ¿no? Igual como un R1 posguardia. Y esto era fluctuante. Esto va a ser importante después en lo que me gustaría discutir con ustedes, porque, bueno, creo que este diagnóstico de esta enfermedad pues todavía tiene mucho que debatirse. Pero ya nos contaron que era fluctuante. 4 meses antes de que los médicos que escriben revisaron al paciente, el paciente tuvo un accidente que debió haber estado terrible. Estaba lavando los platos, se quedó dormido y se fracturó C1, o sea, tuvo una fractura inestable de C1 que hubo que fijarle quirúrgicamente. Y después de esa cirugía, fue cuando le empezaron a dar melatonina y trazodona porque tenía mucho insomnio. La melatonina hizo que los movimientos durante la fase REM se calmaran. Sin embargo, siguió hablando. Y su familia notaban que, bueno, que estas vocalizaciones pues se ponía a cantar, a gritar, tenían mucho que ver con el sueño, ¿no? Y eran mucho más frecuentes, como decíamos hace rato, en las fases ya pues como de la madrugada, 5 o 6 de la mañana. Nos presentan la imagen, los primeros 2 paneles son la difusión, en donde se debe de observar la restricción a la perfusión. Perdón, son los paneles de perfusión. El C y el D son el FLAIR, en donde, bueno, pues el FLAIR es como el líquido atenuado, deberían de ver algo similar a unos infartos previos, y en el E y en el F es un T2. Por algún motivo extraño, y si hay algún neurólogo, estaría bien padre que se manifestara, o sea, las flechitas marcan 2 cosas que, bueno, efectivamente son consistentes con un infarto, pero esto que está aquí hiperrealzado, no nos cuentan qué es. A mí me llamó la atención, y si alguien sí sabe qué es, estaría bien padre que nos
Un punto también bien importante es que José Bustos alzó la mano. José Bustos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Colombia. Mucho gusto, José. Cuéntanos. Sí, el caso está muy interesante y creo que influí en mi votación para resolverlo a favor del caso. Pero bien, perfectamente lo está relatando. Yo tengo mis dudas en esta interpretación de las imágenes. ¿A qué voy? Perfectamente lo que tú dices es muy común que, o sea, también quiero, ya que están todos allí, pues muy comúnmente nos dicen que todo lo que brille en la difusión, que es la secuencia A, se llama restricción, pero no, para que se llame restricción, una imagen debe ser brillante en la difusión y en el mapa de ADC, que es la imagen B, pues también la debemos ver a la inversa, o sea, negra, hipointensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé, yo lo estoy viendo desde un computador Mac que tiene mejor resolución y yo no veo la imagen hipointensa en la imagen B. ¿Y a qué voy? Porque exactamente no cumple el requisito, a mi juicio, porque pues, hombre, lo que tú dices es New England y tiene sus buenos revisores. Entonces uno dice, pues la lectura la hacen como correspondiente a imagen A y B, correspondiente a un infarto, ¿cierto? Agudo. Eso es lo que pudiéramos decir. Pero yo ahí lo que veo es que no se cumple el patrón de restricción de la difusión y cuando uno tiene brillo en la secuencia de difusión, imagen A, y no ve la hipointensidad, o sea, que se vea negro en el mapa de ADC o coeficiente de difusión atenuada, que es la secuencia B, pues usted debe pensar es en una patología mitocondrial o Okay. edema. Bien, entonces ahí simplemente hago mi interpretación, nada más. O sea, a lo que hoy es, pues que ahí lo que tú dices correctamente, ese es el relato que está en New England. Eso por un lado. En las imágenes C y D, me parece las dos corresponden a secuencia FLAIR, ¿no? Al flair, Entonces la así es. secuencia, o sea, conclusión. Uno, para todos los que están ahí. Entonces la imagen, lo que tú quieres ver agudo, lo ves en la secuencia de difusión en la imagen A. Y yo siempre digo, en la secuencia 6D, tú ves cicatrices. Y esas cicatrices no te dicen si son agudas o son crónicas. Para eso tendrás que ver otras secuencias, como la difusión. O sea, tú ahí ves, en palabras groseras, unos manchones blancos, pero no sabes cuál imagen fue primero sobre la otra. Entonces, cuando ves la difusión, pues ya sabes al menos ese pequeño puntito, ese pequeño infarto, Es agudo. pues es agudo, ¿verdad? Y lo otro es la interpretación que le debemos dar a ese tipo de infarto, ¿cierto? De verdad es un territorio, o sea, todos Que diríamos explica la es un clínica. infarto de pequeño vaso, ¿verdad? Porque tiene una definición de menos de 15 milímetros. Bien, pero con una salvedad también, que es que no se corresponde al gráfico de los infartos lacunares, si fuera un infarto. Entonces, dicen, ¿y eso qué significa? Pues que si lo vamos a tomar como verdaderos infartos, pues tendríamos que hablar que hay un patrón embólico. Ok. Bien. No Bueno, tenemos nada en simplemente el eso. caso que Y nos lo que tú sugiera decías, eso. Y yo aquí lo que preguntaría es, porque bueno, además eso es algo como persistente en las otras cosas que sí discuten padre cuando están haciendo la revisión. ¿Tú crees que, o sea, dando el beneficio de la duda, esos infartos explicarían alguno de los síntomas o alguna de las características de la presentación clínica? no, Yo entiendo que no, o sea, que sería como adicional totalmente, ¿no? No. para Eh, nada, exactamente. Es una carga ahí del cuento que tú nos dices de la diabetes, diríamos, está en el grupo etario de un Seguro, adulto exacto. mayor. O sea, seguramente es el Estamos riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Pero de no, acuerdo. no explica pues, las características principales del cuadro clínico. Pero ojo, yo también ahora con este mundo de los nuevos hallazgos de la enfermedad de sustancia blanca, yo les dejo otro concepto y es que exactamente uno ve un anciano con enfermedad de sustancia blanca, que es todo eso blanco que ustedes ven en la imagen C. Entonces uno dice leucoencefalopatía, ¿cierto? Uh -huh. Enfermedad de sustancia blanca.
y de muy probable origen hipertensivo o aterosclerótico, y ahí muere todo. Pero por favor, entiendan que la enfermedad de sustancia blanca también puede ser de origen no solo de la típica aterosclerótica, sino también mutaciones genéticas, ¿no? Sí, las más comunes, el CADASIL, el CARASIL, pero pues también tenemos que pensar en el MELAS y toda esta otra serie de mutaciones que en los últimos años han venido saliendo, pues que como al menos en mi país, pues no es habitual que hagamos paneles para estudiar leucoencefalopatía, pues nos quedamos cortos y más porque les echamos la culpa que en los adultos no se ven y en realidad dejarles ese conocimiento. Siempre piensen que puede haber alguna otra cosita. Y tú decías que en la imagen E había una alteración de la señal, ¿cierto? ¿Esa es la que tenías la duda? Ay, no, en la F, Sí. hay esta, no sé si ves mi cursor, hay esta Sí, señor. Región hiperintensa. ¿Esto a qué correspondería? Pues lo más que yo me inclinaría es a un nivel hidroaéreo en el seno maxilar izquierdo, un quiste de retención mucosa, sería mi primera interpretación. Ok, pues yo creo que seguro sí, porque no menciona nada al respecto, ¿no? O sea, como que si fuera algo grave, uno pensaría que te contarían más sobre ello. Ok. Yo tengo, ¿sabe? La imagen que más me llama la atención es la imagen E. ¿En qué de la imagen? ¿Lo que ellos marcan en la flecha? ¿Dónde está la flecha? Exactamente. Ustedes ahí ven una hiperdensidad que cuando ustedes se van hacia la secuencia de Flair, que como les dije, para que vean ustedes las cicatrices, oiga, si eso es una lesión antigua de riesgo cardiovascular, ¿por qué yo no la veo en la secuencia Flair? ¿Sí? Yeah. Y si es un fenómeno inflamatorio, ¿por qué no le veo una alteración de la señal en la difusión, en la imagen A? Okay. Entonces, fíjense que ahí queda esa señal y la leen creo que como un infarto antiguo. Yo tengo mi duda porque además, si se dan cuenta, usted lo que ve es eso en un surco, o sea, eso es sobre la corteza cerebral. Okay. Entonces, estaríamos a hablar de una patología cortical que no es propia de la lectura que nos dan, que nos tiran, al ver las imágenes, nos tiran a que es una enfermedad cerebrovascular, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues no me riego más porque me tiro No, la muy charla, bien, entonces ya hasta ahí muchas gracias por el participo y insight. Es luego lo padre metemos de la que, cucharada. gracias porque es lo padre que haya de todo, de chile, mole y pozole, diríamos aquí. Le siguen con, o sea, al paciente tenía disfagia, le hicieron un trago de varios, seguramente una videofluoroscopía, y como la disfagia era demasiada, al pobre le pusieron gastrostomía. Fin. No, a mí no me quedó muy claro, no sé si alguien sí lo entendió, a mí no me quedó muy claro en qué punto de estos 3 años fue que le pusieron la gastrostomía. Cuando por fin hospitalizan, porque los eventos de somnolencia y de que no lo podían despertar empezaron a ser cada vez más frecuentes, hubo 2 eventos que sí fueron presenciados y además videograbados con electroencefalografía. Y lo que notaron, que esta parte a mí me parece fascinante, es que, o sea, simple y sencillamente estaba dormido. O sea, por como ellos lo describen, súbitamente el paciente entraba a la fase 2 y a la fase 3 del sueño y sin tener ningún tipo de actividad epileptiforme. O sea, literalmente de la nada llegaba a un sueño bien establecido. Esa es como la progresión. Lo que me quiero ir ahora, y porque pues además es puro texto y simplemente lo remarqué, es que ya que nos explicaron esto de las parasomnias y ya que nos explicaron lo demás, nos cuentan sobre esta enfermedad que la verdad es que yo no había escuchado, yo no tenía idea que esto existía. Una enfermedad autoinmune con anticuerpos anti-IGLON5. Y nos platicaron que esta proteína, IGLNO5, es una proteína de adhesión neuronal cuya función no se conoce. O sea, solo sabemos que está en la membrana de las neuronas. Y aquí me voy a salir un poquito del caso y les voy a contar un poquito como las siguientes cosas que encontré. De lo primero que hice fue irme a UpToDate. En UpToDate no hay, es una enfermedad tan nueva que no tiene como que su propio capítulo. Sin embargo, sí sale
en el de las encefalitis autoinmunes paraneoplásicas, que de hecho es uno de los diferenciales que discuten en el caso. No nos cuentan qué kit ni contra qué anticuerpos específicos testearon el suero del paciente, pero sí nos cuentan que anti-IgLNO5 no es parte de esos kits. Sin embargo, en el capítulo de UpToDate, aquí lo mencionan como uno de los diferenciales. Aquí me llamó la atención, hay muy poquitas series de casos, sin embargo, sí tiene una buena cantidad de series de casos, o sea, una buena cantidad de casos, 72 pacientes. Dicen básicamente lo mismo que esa parte de la revisión del caso del New England. Es una enfermedad que típicamente se presenta alrededor de los 60 años de edad y algo que esto es mucho más de ciencias básicas, esto es, no lo mencioné en el New England y me llamó a mí la atención. Hay una página que a mí me gusta mucho, que si no conocían, se las presento, que se llama el Atlas de Proteínas Humanas. Hay que tomar en cuenta que cuando las cosas son muy nuevas o solo tienen experimentación en modelos animales, pues, o sea, sí hay muchas diferencias relativamente relevantes. Y este es un atlas que está padrísimo. Pueden poner el gen que quieran, lo pueden poner como gen, lo pueden poner como proteína, y les va a dar un chorro de información bien padre sobre lo que están buscando. Entonces, en este caso, lo que hice fue que puse IgLNO5, y les cuento esto, además de por recomendarles la página, porque me llamó la atención con la discusión de cómo defienden el caso. Cuando le dan clic a esta proteína, algo que vale mucho la pena es que, bueno, esta página les va a decir en qué tejido se expresa y les va a dar links directos a PubMed y a la ontología del gen, y a las proteínas, y a las variantes de splicing, y o sea, le dan clic y directito los lleva. Pero la parte que les quiero mostrar es el atlas de los tejidos, en donde les expresan, a ver, aquí me pusieron en el chat, nada más les termino de contar esto y veo lo del chat. Expresan, o sea, nos ponen qué tanto se expresa una proteína en distintos tejidos. En este caso, se expresa muchísimo en cerebro, en ojo. Para los que nos gusta la histología, el ojo simplemente es una proyección del cerebro. El ojo es cerebro, ¿no? Tiene oligodendrocitos, etc. No se expresa prácticamente nada en otros tejidos. Se expresa un poquito en el tracto digestivo. Casi nada en los riñones y se expresa mucho en los testículos. Y bueno, o sea, además de darme esta imagen sobre la expresión de esta proteína, sobre la que aquí mismo nos dicen que no sabemos mucho, nos cuentan que o sea, que como no hay kits comerciales o no había kits comerciales para esta proteína, lo que ellos hicieron fueron dos cosas, dos ensayos. Uno, agarraron suero del paciente y le aventaron el suero a los tejidos en roedores en donde ya saben que esto se expresa. Y dos, luego utilizaron una estirpe de células humanas que se utiliza muchísimo en investigación, las células HEK. HEK quiere decir Human Embryonic Kidney, y creo que sí es Human, si lo dije mal, disculpen, pero quiere decir una de esas tres cosas. Y me llamó la atención pues porque no es no es uno de los tejidos que más se expresan. Y de hecho lo que nos mencionan es que de los tejidos en donde esperan ver el patrón de que pinta este anticuerpo cuando hacen el inmunoensayo, es sobre todo en intestino, que sí se expresa mucho, pero para nada es uno de los tejidos que más se expresaron, ¿no? Que es lo que les quería mostrar en eso. La edad, o sea, el tiempo medio, como es una enfermedad rara, también nos dicen que este paciente más o menos le fue como al resto, se tardaron entre 2 y 3 años en diagnosticarlo, y creo que el argumento más fuerte que tienen, y a mí no me parece tan fuerte, para decir que esta es una enfermedad por IgLNO5, ON5, es que le soltaron todo el poder inmunosupresor y mejoró un poquito, a veces, de forma intermitente. O sea, le dieron de todo. Le dieron metil. ¿Sí fue metil? Sí, le dieron metil. Le dieron rituximab. Le dieron... le iban a dar timo, me parece, pero la pandemia no los dejó. Y algunos de los síntomas, pero no todos mejoraron. Sobre todo, aquí nos dicen que la verbalización estaba
había mejorado mucho y antes de la siguiente sesión, sí, exacto, aquí, antes de la siguiente sesión lo recurrió y entonces le dieron Rituxi, le adelantaron el Rituxi y después de eso ya como que se le quitó. Y lo último que nos cuentan es que no le iba también en el MOCA, en el Montreal Cognitive Assessment, saca 22 de los 30 posibles, sigue con la disfagia y sigue con la gastros, o sea, eso no se le quitó, argumentablemente, pues algunas de las manifestaciones más incómodas o más discapacitantes no le mejoraron. Y esto me llama la atención justo porque, como les había puesto en las diapositivas, nos cuentan desde el principio que sus síntomas eran fluctuantes. Entonces, a mí la verdad es que sí me queda la duda de qué tanto mejoró simplemente porque esos síntomas ya eran fluctuantes, o qué tanto mejoró porque de verdad pues, la inmunosupresión bomba que le echaron hizo que mejorara, ¿no? Déjenme, voy al chat y aquí nos dice Andrei, es neuropediatra y hay que tomar en cuenta la disparidad cronológica de esa sola imagen y las manifestaciones. Con las anomalías del sueño. Sería muy interesante también ver el tallo cerebral. Estoy de acuerdo, a mí me hubiera encantado ver el tallo cerebral. Y además, bueno, pues eso no nos explicaría para ver cómo correlacionarlo con las manifestaciones autonómicas y de la cognición. Esa lesión del punto del centro semioval debería verificarse con contraste y en la búsqueda de algún elemento vasculítico. Sesgado esto por la idea de la autoinmune. Muchas gracias por ese aporte. ¿A dónde quiero llegar? Y, perdón, déjenme que les comparta otra vez. A mí la verdad es que sí me queda la duda de si mejoró porque fluctuaba o si mejoró porque le soltaron un chorro de poder autoinmune. Digo, un chorro de poder inmunosupresor. También la verdad es que lo que me gustaría discutir con ustedes es que en las enfermedades raras, o sea, todos nos enseñan que hay que pensar primero en manifestaciones atípicas de enfermedades frecuentes que en las manifestaciones típicas de las enfermedades infrecuentes. Dentro del diferencial, discuten que este paciente, a ver, o sea, puede ser que la somnolencia diurna se explicara por otra cosa. Bueno, pues sí se podía explicar porque no usaba su CPAP, ¿no? Pero en teoría, ya después de usar el CPAP, la somnolencia mejoraría, lo cual también nos mete ruido, porque nos cuentan después que ya se adaptó a la máscara y al mismo tiempo se le quitó la somnolencia en el día. Entonces tampoco sabemos, o a mí me queda, creo que es razonable dudar de si mejoró por el rituximab o mejoró porque ya usa su CPAP y entonces oxigena mejor durante la noche. Lo otro que nos cuentan es que, bueno, por la edad de presentación, algunas enfermedades pues quedan como, no serían tan típicas, algunas de las demencias demencias que ellos discuten es enfermedad de Parkinson, enfermedad de cuerpos de Lewy y la enfermedad de múltiples sistemas. No tiene, o sea, este paciente no presentaba parkinsonismo y tampoco seguía el cuadro clínico que uno esperaría. Entonces, como que vamos descartando las otras cosas y sí creo que, bueno, o sea, si los dos ensayos que utilizaron encontraron estos anticuerpos, ok, creo que también estarán de acuerdo en que muchos fenómenos paraneoplásicos el anticuerpo es un buen marcador, pero no necesariamente está relacionado mecanísticamente con los síntomas o con la enfermedad. Entonces, pudiera ser, no sé, y por lo que entiendo no se sabe, si estos anticuerpos anti-IgLNO5 son directamente causales de los síntomas. No parecería, porque si la proteína se expresa, pues como en una buena parte del cerebro, sería difícil explicar por qué algunas manifestaciones son tan específicas. Se menciona que una de las regiones en donde se expresa mucho, en donde uno esperaría más daño, es cerebelo, y bueno, pues a lo mejor la marcha o el equilibrio ahí quedarían explicados, pero no todo lo demás. Y creo que un poco la reflexión que quiero llegar, y por eso, aquí, ¿dónde me lo preparé? Aquí está. Hay enfermedades que definitivamente existen, y sería ingenuo pensar que ya acabamos de describir o de descubrir todas las enfermedades. O sea, por supuesto que debe haber por ahí todavía cosas que no hemos logrado caracterizar muy bien. Por otro lado, hay enfermedades que hemos caracterizado y hasta propuesto algunos criterios diagnósticos y que no existen y que solo son
construcciones pedagógicas o semánticas que a lo mejor durante la carrera nos facilitaron aprender o aplicar ciertos conceptos, pero que fisiopatológicamente, que biológicamente, pues no necesariamente existen o tenemos claro cuál sería el mecanismo por el cual un evento fisiopatológico causaría esas manifestaciones clínicas. Y creo que la enfermedad más famosa que más gente ignora que no existe es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico fue propuesto por Gerald Riven, uno de los endocrinólogos, sino es que el endocrinólogo más famoso de Stanford. Y el mismo Gerald Riven se retractó. Precisamente después de que surgió toda la evidencia que demostraba que los componentes del síndrome metabólico, o sea, el síndrome metabólico no es más que la suma de sus partes, y que realmente no ganábamos mucho agrupando esos factores de riesgo, los triglicéridos, la circunferencia de la cintura, etcétera, en este concepto de síndrome metabólico. Entonces, o sea, por supuesto sigue habiendo publicaciones sobre síndrome metabólico, sigue habiendo, en mucha investigación sigue utilizándose, y a lo mejor tiene cierto valor pedagógico o cierto valor operacional en definiciones operacionales dentro de algunos estudios. Pero no es una enfermedad que exista, o sea, no, es simplemente resistencia a la insulina. Y no es mi opinión, el mismo Gerald Riven se retracta, ¿no? Dejen nada más, le subrayo esto. Él discute las 3 distintas versiones de los clústeres de los diagnósticos y dice cómo, o sea, el síndrome metabólico de una persona no tiene utilidad clínica ni pedagógica, ¿no? O sea, simplemente deberíamos de deshacernos de él. Justo en mi tesis de medicina interna involucró revisar muchos expedientes de lupus. Estoy convencido de que hay por lo menos 3, 4 enfermedades distintas, pero a todas les decimos lupus, porque tienen progresiones distintas, porque tienen fenómenos diferentes. Y a este respecto, cuando estaba pensando en esto, por ejemplo, hoy por hoy sabemos, o está relativamente bien aceptado, que dentro de este concepto de enfermedad de Parkinson hay al menos 4 subenfermedades bien caracterizadas. Michelle Hu, que es quien dirige la clínica de Parkinson de la Universidad de Oxford, demostró consistentemente que dentro de todo este grupo hay 4 enfermedades con un trasfondo genético diferente, con velocidades de progresión diferente, con respuestas a tratamientos diferentes, y eso pues argumentablemente es otra enfermedad, ¿no? O sea, hay muchas cosas a las que la conclusión a la que quiero llegar es que muy probablemente hay enfermedades que tienen un solo nombre, pero son distintos procesos fisiopatológicos, y hay enfermedades que no tienen procesos fisiopatológicos detrás. Y al mismo tiempo hay que reconocer que no es, o sea, sea muy ingenuo creer que ya acabamos de descubrir todas las enfermedades. Este es un caso en donde a mí no me queda claro si estos anticuerpos son causales de la clínica, solo son un marcador asociado de un fenómeno de autoinmunidad neuronal, y si en este caso en concreto este paciente mejoró por la inmunosupresión que le dieron o porque sus síntomas eran fluctuantes, ¿no? Llamaría la atención que si es una autoinmunidad de alguna forma global en el cerebro, como parece que es la expresión de esta proteína, pues solo mejoraron unas cosas y otras. No lo sé. Nos pone en el chat Sergio es psiquiatra, excelente. Justo tenía muchas preguntas de eso. Dice que le llama la atención el bupropión, que es antidepresivo en particular. Fíjate que lo he visto en varios casos gringos, creo que es como de estilos. Lo he visto, yo nunca lo he visto en México, pero en varios casos de Estados Unidos he visto que lo utilizan. Y dentro del abordaje se comentaron el espectro de las parazones que se ha asociado con este fármaco. Es que exacto, esa es otra cosa. Estaría bien padre que Sergio destapara el micrófono y nos explicara más, pues porque sí tenía un cóctel ahí medio raro de alprazolam, trazadona, bupropión, y no sé qué es, o sea, no sé qué tanto eso pudiera ser causa o enmascarador de otras manifestaciones neurológicas.
Cabe mencionar que si se combinan benzodiazepinas como el alprazolam, pues puede llegar a potenciarse mucho más en un cerebro largo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Dicho de otra forma, a mí me quedan muchas dudas de ese caso, de qué parte de las manifestaciones clínicas son, a lo mejor sí un infarto por el riesgo cardiovascular del paciente, consecuencia de lo mal o lo poco exitoso del tratamiento de las SAOS, o consecuencia de la mezcla del cóctel de fármacos psiquiátricos, qué tanto de la mejoría fue simplemente fluctuación de la historia natural de la enfermedad, o que de verdad el Rituxi hizo que hubiera menos de esos anticuerpos, y al haber menos anticuerpos hay menor daño cerebral. No lo sé. Me sirvió para reflexionar que hay enfermedades que yo creo que no hemos acabado de caracterizar bien, y aprovecho, antes de callarme y de platicar con ustedes, para después, además de, bueno, de esa página que a mí me gusta mucho, recomendarles un librazo, y en realidad, si no son fans todavía de Lisa Sanders, están desperdiciando su internet. Lisa Sanders es internista, fue la asesora médica o la asesora clínica de las primeras 3 temporadas de House, y por eso las primeras 3 temporadas tienen, o sea, son considerablemente mejores que el resto. Pero además de que tiene un libro, este es un excelente libro, trae unos casazos también. Lisa Sanders escribe, creo que es el tercer jueves de cada mes, una columna, lleva años escribiéndola en el New York Times, que se llama Diagnosis, que son también casos raros. Son mucho menos académicos, porque son para público general. Pero la verdad es que son muy, muy buenos casos, y ha habido cosas chistosas. Es más probable que los pacientes encuentren primero el diagnóstico que los médicos. En muchos de estos casos, porque los saca en 2 partes, o sea, primero saca el caso y luego después lo discute ya con el diagnóstico, y la gente propone cuáles son los diagnósticos. Más pacientes que médicos ganan ese concurso. Creo que les dan un semestre de suscripción al New York Times, una cosa así. Pero los casos están muy buenos, se los recomiendo mucho también. Sigan a Lisa Sanders en Twitter. También se volvió famosa porque Netflix hizo una serie que se llama Diagnosis, como con justo los casos de la columna del New York Times, y tiene una muy buena conferencia en YouTube, ahorita se las pongo en el grupo, pues justo sobre el proceso diagnóstico, particularmente de enfermedades raras. O sea, revisar un caso puede ser que valga la pena, no solo, oigan, y avísenme que no estaba compartiendo nada. Ahorita les vuelvo a enseñar. El libro se llama Every Patient Tells a Story, de Lisa Sanders. Esta es su columna Diagnosis en el New York Times. Y su cuenta de Twitter es @LisaSandersMD, está muy sencilla, y esa es la conferencia que ahorita les pongo en el grupo. Revisar un caso puede ser que valga la pena por varias cosas, o sea, porque el diagnóstico es difícil, o porque el diferencial da para repasar problemas difíciles o muchas enfermedades diferentes, o porque el tratamiento es innovador, o porque el tratamiento fue difícil. Este es un reporte de caso por una enfermedad muy rara, que bueno, yo creo que el jugo que se le puede sacar, además de revisar un poquito cosas que no siempre tenemos en la mente, como las parasomnias o como los trastornos del sueño, pues para cuestionarnos, sobre todo en enfermedades autoinmunes, qué tanto podemos atribuir de la mejoría o de las causas tanto a la inmunidad como al tratamiento inmunosupresor. Y pues ya me callo, creo que el caso estuvo padre y pues me gustaría escucharlos a ustedes. Irma pone en el chat. Irma es una súper inmunóloga. Inmunóloga básica puede sonar extraño o downplay lo súper inmunóloga que es. El ensayo de echarle suero del paciente azul al tejido de ratón tiene muchos asegúnes técnicos. Eso está, o sea, eso me gustaría también saber mucho más. Exacto. Suena medio, híjole, estoy buscando una palabra que no se oiga fea, pero, o sea, ¿qué es eso de vamos a agarrar suero y se lo echamos al tejido del ratón y a ver en dónde pega? Pues no suena como súper científico, ¿no? O sea, habría motivos por los cuales pensar que un anticuerpo humano podría darnos falsos positivos, sobre todo en tejidos en donde no los esperamos en un ser humano, ¿no? O sea, por eso les presentaba lo del Human Protein Atlas. Yo esperaría que eso pegara un chorro en testículo, por ejemplo, y pues parece que al menos no nos cuentan que haya sido el caso, ¿no? Sergio alzó la mano. Cuéntanos, Sergio.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Va. Bueno, yo soy psiquiatra. Te comentaba en el chat, realmente no alcancé a leer el artículo completo. Preguntaba al respecto de esto de bupropión porque a final de cuentas es un excelente antidepresivo. La combinación de bupropión con trazodona es una combinación peculiar, no necesariamente de las más utilizadas, sobre todo porque los dos tienen un perfil muy amplio de parasomnias asociadas. Una de las más frecuentes en bupropión serían como tal cualquier tipo de fenómeno asociado al sonambulismo, que a final de cuentas muchos de los comportamientos que se mencionan en el caso clínico pareciera quizá no un caso típico de sonambulismo, pero sí pudiera haber algunos síntomas que podrían llegar a ser relacionados. Cuando se combina con otros medicamentos como benzodiazepinas, específicamente alprazolam, se pueden llegar a potenciar algunos de estos efectos. Y quizá, obviamente, esto no explica la totalidad del caso, ni mucho menos, pero es una parte significativa, ¿no? De los síntomas que se están como, usando como pivote, como para hacer este diagnóstico, pues tan, llamémosle raro, ¿no? Y vaya, eso me llama bastante la atención, el que no, no estoy seguro si se abordó como tal esta posibilidad en el reporte que se hace del caso, al respecto de todas las parasomnias que pueden estar asociadas tanto al bupropión como a la trazodona como a la prazolam. el médico que discute y que hace la revisión de las parasomnias no lo menciona. Por ejemplo, menciona que uno de los diferenciales hubiera sido narcolepsia, pero la edad no cuadra y otras manifestaciones clínicas no cuadran. Menciona, se dedica a explicar un poco como por qué es mucho más parasomnias de REM que parasomnias no REM. En eso se centra. No hablan mucho de los fármacos. Otra cosa que me llamó la atención y que ahí me gustaría tu insight, menciona, por ejemplo, que la melatonina le mejoraba las verbalizaciones, que igual después medio que le quieren atribuir a la bomba de inmunosupresión. Y también mencionaba que su somnolencia diurna no mejoraba con modafinilo. Y porque lo intentaron, o sea, parece que le intentaron dar modafinil y que no jaló con eso. No sé si haya algo sobre distintos tipos de somnolencia que mejoran o no mejoran tanto con modafinilo, o si hay alguna explicación de por qué las verbalizaciones mejorarían con melatonina, pero no otros de, no las parasomnias. Ya, sí está un poco extraño. Primero que nada, suena como que le dieron a ver qué pegaba, ¿no? Para el Sí, hecho no, de que claro, sin esté duda. dando, o sea, eso creo que no cabe la menor duda. Pareciera realmente como que fue multitratado por un equipo bastante amplio de médicos, no fue solamente un grupo pequeño de médicos, y parecía que cada quien como daba una alternativa y comenzaba a dar más medicamentos y otro y otro y otro y otro, y vamos viendo qué pega, ¿no? Se menciona nada más en el tratamiento eh, bupropión, trazodona, sertralina, también se llega a mencionar ahí, Sí, y correcto, con la benzodiazepina. Para correcto. empezar, no, es difícil encontrar una guía de práctica clínica que justifique el uso de más de uno, más de dos antidepresivos de manera simultánea, y esto puede potenciar significativamente los efectos secundarios bajo a toda luz, ¿no? La melatonina casualmente es un medicamento que para una amplia gama de parasomnias puede llegar a mejorar significativamente los síntomas. El Sí. hecho de que el modafinilo no mejore la hipersomnia diurna también suena bastante raro, insisto, suena como que están dando palazos en la oscuridad realmente. No, y Si a no ver, o sea, tenemos, cuando estás enfrente de lo que ni siquiera sabes si existe, improvisar creo que no es criticable, ¿no? O sea, no, claro, era manejo, aquí hubiéramos dicho manejo de síndrome de Cephalage. Ustedes completen el apellido del doctor Cephalage, pero, pues, o sea, claramente estaban improvisando, ¿no? Y no me parece criticable, insisto. O sea, no es raro que un sí, paciente no pueda tratarse con las guías de práctica clínica o con, lo que, o con el consenso, ¿no? sí, Daniel claro. alzó la mano. Sí, buenas noches. Algo también que hubiera sido interesante en el caso es las manifestaciones tempranas o los síntomas prodrómicos de las encefalitis autoinmunitarias, porque el caso, digamos, se centra directamente los síntomas neurológicos, pero hay que tener en cuenta que antes de los síntomas neurológicos, los pacientes debutan con
pueden debutar con fiebre, con dolores de cabeza, diarrea o síntomas generales, ¿sí? Entonces, como astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso. Entonces, que son característicos de las, digamos, enfermedades autoinmunitarias como tal. Eso no nombran en el caso clínico. Eso me parece también importante. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que obviamente, pues, siempre hay, incluso hasta restricciones de espacio. A mí siempre me ha quedado, cuando reviso los casos del New England o en realidad de cualquier revista, pues siempre queda ganas como de, me hubieran contado más de esto, o nos hubieran contado más de esto otro, ¿no? Pero pues, si a veces incluso teniendo el expediente completo, nos quedan dudas, pues en una viñeta clínica de 3, 4 páginas, que además trae revisión de la literatura, bueno, pues es mucho más difícil, pero totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, la autoinmunidad es uno de los fenómenos pues, más complicados de abordar ya desde el punto de vista clínico. O sea, no solo desde el punto de vista de las ciencias básicas, sino de, pues aquí me gustaría echarle la bolita al doctor Carrillo Maravilla. O sea, ¿qué tanto cree que haya sido, o sea, que la mejoría que reportan haya sido consecuencia de la inmunosupresión? O que las manifestaciones clínicas hayan sido consecuencia de la autoinmunidad. Porque, y bueno, y para quien no conozca al doctor Carrillo Maravilla, les presento al doctor Carrillo Maravilla, es la enciclopedia oficial respiradora y viviente de historia de la inmunología. ¿Qué cree que sí sea consecuencia y qué no, Doc? Híjole, Adrián, buenas noches a todos. Bien difícil la pregunta que lanzas, ¿eh? Fíjate que establecer causalidad en estas entidades ha sido muy difícil. Tan solo, ahorita estaba haciendo como, repasando un poquito las situaciones en las que se asocian autoanticuerpos con, con síndromes clínicos, por ejemplo, los paraneoplásicos neurológicos, tú lo sabes bien, ¿no? O sea, a diferencia de los otros paraneoplásticos que sí hay una relación causal entre lo que se secreta y lo que y el síndrome clínico, como los hematológicos, por ejemplo, en los neurológicos siempre ha sido bien difícil esto, Adrián. Y es que, o sea, el tratamiento, por ejemplo, a ver, si vamos a dar rituximab es porque inherentemente o estamos asumiendo que hay una relación causal entre los anticuerpos y las manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, si le vamos a ir a pegar al linfocito B, es porque creemos que hay una relación causal y no que esto simplemente es un marcador. Volvemos a lo que mencionábamos hace rato, como de que, bueno, pues andaban como tirándole a todos lados y le intentaron pegar a la inmunidad celular, a la inmunidad humoral y un poquito a lo que se deje, y pues al final no supimos si, o sea, eso explica que no sepamos qué funcionó. Que aquí quizá lo único que podría, digamos, quizá interpretarse es de que ese autoanticuerpo era el surrogado, sí, de algo autoinmune, que no sé, fíjate que no había escuchado este síndrome. Entonces, sí, o sea, como un surrogado de actividad autoinmune y que al ir contra esta actividad autoinmune mejoró. Ese es un dato fuerte, aunque es demasiada inmunosupresión y de muchos brazos, digo, de muchos componentes de la respuesta inmune, ¿no? Que aquí, digamos, también Claro, o sea, también yo creo aquí que, digo, en el hubiera, ¿no? Y viendo la retrospectiva, o sea, por ejemplo, hubiera sido interesante ver que hubieran intentado rituximab primero, o metil primero, o yo creo que cuando tuvieron la evidencia de los anticuerpos anti-IgLNO5, como la esperanza de vida que se describe en las series de casos es pobre, es como de 5 años, pues quisieron echarle todo el poder rápido, ¿no? Y por eso no se fueron secuenciados, yo quiero pensar. Pero bueno, pues es un caso que yo creo... Ajá. Aquí ahorita recordando un poco las pláticas o discusiones con el doctor Donato Alarcón Segovia, él mismo me establecía de repente lo difícil que era establecer, por ejemplo, los perfiles inmunológicos en lupus, ¿no? Que si el anti-DNA de doble cadena con actividad, es bien difícil. Yo creo que aquí también la doctora Irma Aguilar, como inmunóloga de los demás compañeros, entender que es bien difícil, ¿no? Establecer, ya ves, cuando definió que si había penetración de los anticuerpos a células vivas. Claro.
Es que, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, hay estas enfermedades, no sé, la miastenia gravis, en donde, bueno, o sea, estamos bien seguros de cómo funciona ese fenómeno de autoinmunidad y entonces es muy claro qué hay que hacer. Pero, pues, en lupus y en todas esas, es muy difícil saber si estás enfrente de un marcador o no. Irma aquí pone, híjole, eso además es lo que pone Irma es súper relevante. Yo no lo sabía, la verdad. El rituximab no cruza la barrera hematoencefálica, si acaso el 1%. Sí, aquí Sería entonces, quizá era dirigido a anticélulas B, no sé de qué parte exacto, que exacto. estuviera produciendo los anticuerpos. De hecho, Sí, hay una parte bien padre. difícil. Ajá, perdón. Bien difícil, bien difícil. Antes de Hay que una se me parte padre en olvide, la que explican cómo para algunas enfermedades autoinmunes paraneoplásicas del sistema nervioso central es más sensible el ensayo en líquido cefalorraquídeo y para otras en suero. Y entonces, o sea, esto también habla de que, a ver, a lo mejor la autoinmunidad con manifestaciones neurológicas no se originó adentro del sistema nervioso central. Y entonces no sería criticable pues, dar un fármaco que no penetra en la barrera hematoencefálica. Pero por otro lado, pues también pudiera ser que si la autoinmunidad sí se originó adentro, pues el rituximab no esperaríamos que nos hiciera gran cosa, ¿no? O sea, nos deja muchas preguntas. José Bustos. Bueno, los he dejado especular. Bueno, recuerdo que soy neurólogo y pues ahora ya entro como a defender la postura Sí, por de favor. las cosas que había. Y indudablemente lo que estábamos mencionando, sí, pues en un paciente adulto mayor, hombre, las encefalitis autoinmunes las debemos pensar en todos los grupos etarios, ¿sí? Sí, con una excepción, lo que tú dices, más bien pensar en presentaciones atípicas de enfermedades comunes, ¿cierto? Pero no negar que existen enfermedades raras, ¿bien? Por supuesto. Y entonces ahí es donde ya hago de abogado del diablo, porque eso es lo que me ha correspondido a mí también históricamente vivir. Alguna vez tenemos por ahí algunas publicaciones de encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, que son las más populares, ¿cierto? Por fortuna, que son las de más asequibles también en Colombia para tener el panel diagnóstico. Pero recuerdo también, y entonces, ¿cómo se hacen los procesos diagnósticos? Por exclusión. Esos casos, por ejemplo, cuando uno piensa en cuadros encefalíticos que en este momento, pues por la evolución crónica, uno no pensaba en ese cuadro encefalítico, pero ya sabemos que hay encefalitis crónicas también fruto de la construcción que no necesariamente es agudo, pero cuando debutan con cuadros agudos, pues uno pensaba primero en la encefalitis herpética y si uno no tenía la prueba diagnóstica para descartar herpes, se quedaba el paciente 14 días con aciclovir y por allá a los 20 días llegaba la PCR negativa para herpes, ¿sí? Entonces también es una cosa de acceso a los servicios. Y recuerdo mucho que mi primera encefalitis anti-NMDA la diagnostiqué echando cuentos de historias que vi en España, de pacientes que anecdóticamente en el 2007 se veían en España. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un autor que estaba mirando los que citan, los artículos que citan allí y me causó curiosidad que pues digamos que el padre de estos cuentos es el doctor Josep Dalmau, que pues es español, trabaja con Barcelona, pero también trabaja con la Universidad de Pensilvania y él fue el que empezó como a buscar y de hecho él fue quien patentó ese anticuerpo anti-NMDA. Entonces no sé si ustedes alguna vez escucharon, inicialmente esos exámenes no se podían hacer, sino únicamente tocaba tener el convenio para mandarlos a la Universidad de Pensilvania. Bueno, simplemente contándoles algo de historia de ello. Y también siguiendo estudiando casos posibles de encefalitis autoinmunes, pues alguna vez estuve leyendo unos artículos coreanos sobre el método diagnóstico de cómo se genera la identificación de nuevos anticuerpos de potenciales dianas, de si son dentro de la neurona, por fuera de la neurona, dentro del núcleo, dentro de la mitocondria. Y estos coreanos tienen un programa, de hecho, tú que eres tuitero, hay un club que se llama Encefalitis Autoinmunes, ¿sí? Y es
para generar ellos tienen 2 hospitales de referencia, 2 centros de referencia en Corea para que todo paciente con sospecha de encefalitis envíen sangre y suero. Y ellos dicen Exacto. que sobre esa teoría, de lo que tú, mejor dicho, yo nunca lo había podido decir, tú lo dijiste, inyectando los sueros a embriones, en este caso tú lo decías de ratones, ellos lo hacían en embriones de cerdos, pueden tincionar y les marca que hay un anticuerpo. El problema es lo que tú dices, no se sabe contra qué de los conocidos no es, porque no marca contra los paneles ya conocidos, pero se sabe que hay un anticuerpo contra alguna proteína. Y en eso se la pasan jugando los nuevos reportes de encefalitis. ¿A qué voy? A que indudablemente en nuestro entorno, pues muchos pacientes se van a, bueno, muchos no, o sea, los escasos, pues es muy factible que los perdamos porque no tenemos esas capacidades diagnósticas. Y lo que tú dices es muy cierto. La reproductibilidad de esas pruebas diagnósticas que no están validadas en común, pues sí toca hacerlos en centros de referencia. Entonces, por ejemplo, está fruto de esto que mientras estabas hablando, también estaba mirando un artículo del mismo anticuerpo que está publicado en Lancet del 2018 y exactamente allí lo publican, lo mandan al laboratorio del doctor Dalmau en Barcelona. Bien. Muchas gracias por las Entonces, referencias. Algo que, o sea, sí hay que decir y hay que darles crédito a los autores del caso, que sí lo mencionan. Sí mencionan que ante la duda mandas suero y mandas líquido cefalorraquídeo. Y es lo que hicieron aquí. O sea, en el caso hicieron las dos, sí siguieron ese mismo protocolo. Para no extendernos más, porque ya dieron las 8 y pues todo el mundo... o sea, podemos seguir la conversación ya sea en los comentarios de YouTube o en el WhatsApp. Espero que les haya gustado el caso. A mí me gustó mucho. Oye, Adrián, creo que da para si me das mucho de un último, reflexión. me gustó mucho que hayas comentado lo del síndrome metabólico porque, digamos, sobre todo si hay estudiantes más chiquitos aquí, recordar que la definición de un síndrome es exactamente el grupo, o sea, la agrupación de signos y síntomas con una fisiopatología común y con etiologías diferentes, que hagan completa, porque eso permite analizar. De hecho, lo que tú mencionaste de Gerald Riven, que él se cuestionó, aún después de haberlo propuesto, él se cuestionó, fue en el 2005, fíjate, en Clinical Chemistry, Sí. sacó su cuestionamiento en el cual le daba el descanso en paz por no tener todos los elementos de un síndrome como tal. Me gustó Lo que mucho pasa es eso. que, sí, exacto. O sea, creo que vale la pena. Mucha gente defiende el seguirlo utilizando, pues porque de alguna forma sirve para decirle al paciente, tiene usted síndrome metabólico, ¿no? Pero sí tiene que hacernos cuestionar qué quiere decir un síndrome, qué quiere decir una enfermedad, cómo es que, o sea, y reflexionar cómo las herramientas con las que a veces diagnosticamos no necesariamente tienen una relación causal con lo que genera una patología, ¿no? O sea, eso creo que luego lo damos por sentado. Ya para concluir, creo que algo que decimos mucho en medicina interna es que, o sea, no puedes diagnosticar lo que no sabes que existe, no puedes diagnosticar en lo que no estás pensando. Y también es cierto que no puedes diagnosticar lo que no tienes herramientas para diagnosticar, ¿no? O sea, si no tienes troponinas ni electro, pues no puedes andar diagnosticando con sello infartos, por ejemplo, ¿no? Aunque parezcan. Y bueno, o sea, creo que da para mucho. Ya como último comentario, nos pone José que no olvidar la disautonomía de este paciente puede pasar por encima, incluso no diagnosticarlo. Disautonomía es de las cosas que creo que menos mencionamos, y también la enfermedad de la motoneurona. O sea, no todo queda explicado. Es un caso, yo creo que es un caso padre porque nos deja más preguntas que respuestas. Y pues bueno, le seguimos en YouTube y en WhatsApp para no robarnos el tiempo de nadie más. ¿Va que va? Cuídense mucho. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias.